Entonces, este es el primer tema. Y tiene que ver con lo que estábamos hablando entonces ahora. Un caminar cristiano tiene diferentes momentos y diferentes etapas. Aquí vale la pena recordar algunos elementos que seguramente ustedes dirán, pues esa ya me la sé, pero vale la pena refrescarlo para de nuevo entender, y de pronto ahí es donde viene el curso a darnos unos elementos para comprender, bueno, cómo es que debo sumar mi acción humana. Mi acción humana es limitada, es el esfuerzo, es el trabajo, es la constancia, pero muchas veces ese trabajo es estéril, pero tenemos que ponerlo. La santidad no la alcanzamos nosotros por nuestros medios, pero sí por nuestra cooperación. Dice por la cooperación o la participación del Espíritu Santo en nosotros. La santidad para nosotros no es posible. Es decir, nosotros queremos hacer el bien, pero vamos a ver que nosotros tenemos una limitación grandísima para hacer el bien. Entonces, podemos hacer el bien solamente en la medida de nuestra unión con Dios. Y a eso refiere este primer tema. Introducción. ¿Cuál es nuestro propósito final en la vida? ¿Sí? Nuestro propósito final es que en nosotros viva Cristo. Pero ese vivir Cristo en nosotros resulta que no será el punto final de Dios con nosotros. Para nosotros, nuestro punto final es llegar a tener verdaderamente el carácter de Jesús, ser presencia de Él. Pero allí será el inicio de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hay una frase del Padre Pío que dice, voy a causar más bulla muerto que vivo. ¿Sí? O sea, cuando me muera es cuando comienza la cosa. Así sucede en nuestra vida cristiana. Trabajaremos hasta que Cristo reine en nosotros, y cuando Cristo reine en nosotros, entonces Dios podrá utilizarnos para construir, ¿no?, construir su iglesia de una manera plena. El deseo de Dios para nosotros es la unidad, pero resulta que unirnos a Dios, si nos vamos a unir a Dios, resulta que nosotros no podríamos. No podríamos porque no podríamos de la vergüenza, es lo que dicen los santos. ¿Sí? Es tan perfecto, es tan puro Dios, que ante Él, por ejemplo, le recuerdo ese pasaje del Apocalipsis, en donde están los 24 ancianos santos, y frente al trono del Cordero ellos se quitan la corona y se arrodillan, no pueden hacer otra cosa. Es decir, es tan perfecto, es tan maravilloso Dios que frente a Él no podríamos. Necesitamos un camino de transformación. Necesitamos un camino de transformación que no es solamente que nos cambien el caminado, que nos cambien las acciones, es que nos tienen que cambiar es desde el mismo interior. Y allí el Espíritu Santo nos va a ayudar a ir haciendo esos cambios. Este curso también podría llamarse un curso de carácter cristiano, porque la idea es ir transformando nuestra manera de ser, ¿sí? Como dice San Pablo en Romanos, en donde dice, cambien su manera de ser para que cambie su manera de actuar. Pues bueno, uno quiere cambiar su manera de ser, voy a cambiar mis malos pensamientos. ¿Cuáles son? Hay muchos pensamientos que en realidad me llevan al error, pero yo no los identifico. Y otros en donde yo digo, bueno, lo voy a cambiar, pero es que, hola, en serio, que no entiendo cómo, porque son tan lógicos como tan bien hechos que uno diría, pues no. De verdad que se necesita una luz superior para poder entender que esa lógica realmente me lleva al error. Y ahí es donde me uno a Dios. Entonces, ¿qué es lo que debo humanamente, qué debo trabajar para lograr? La virtud. ¿Sí? Humanamente, ¿qué es lo que debo hacer? Como humano, de una manera responsable, debo poder analizar, a ver, ¿qué es mejor, el desorden o el orden? Pues el orden. ¿Sí? ¿Qué es mejor, el desorden financiero o el orden financiero? No, pues sí, el orden financiero. ¿Sí? Y entonces debo trabajar para eso. Y trabajar en esa lucha se llama virtud. ¿Listo? Eso es lo que el ser humano debe hacer como respuesta a lo que es la gracia. ¿Y la gracia qué es? ¿Qué es la gracia? ¿Qué? Un regalo gratuito. Un regalo gratuito, gratiniani. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo Gratuito. gratuito. Gratiniani. ¿Qué hace qué o para qué? ¿Y cómo? Y entonces nos da un poder, ¿sí? Y derrama en nosotros poder.
no es que derrame poder, a ver, pura esa. No, no, no. Él crece en nosotros, ¿sí? Él se da. Él no da cosas, Él se da. El regalo maravilloso de Dios es que Él se da. Por eso tenemos que saber que es un error perseguir las cosas del Señor. Hay que perseguir al Señor de las cosas. Y el que haga eso, pues estará bien orientado. Dios creó al mundo porque tenía un plan. Y ahí está una lectura de Lucas 3:23 en su material. Dios creó al mundo y lo puso al servicio de Adán. Todas las cosas, todos los animalitos y todo eso. Pero puso al ser humano encima de todo, porque él tenía un designio especial. ¿Cuál es el designio que Dios tiene para el ser humano? Que sea hijo. ¿Cuál es el plan de Dios? Que el ser humano, que Adán, sea hijo. Y nosotros tenemos que entender lo que significa ser hijo desde la palabra de Dios. Desde hoy en día para nosotros ser hijo, entonces uno piensa en un bebé y entonces ¿qué es lo que uno piensa? Que su bebé siempre esté en su corazón para toda la vida hasta cuando sea viejito. ¿Qué pensamos los papás modernos? Que el hijo debe pasar. ¿Qué debe hacer el hijo? Volar. Debe crecer y hacer su vida y volar, ¿cierto? Y ser el mismo, ¿cierto? Bueno, esa no es la concepción de padre que está en la lectura, en la palabra no está esa concepción. Y allí radica algo importantísimo. En esa concepción de la palabra, sí está el desarrollo pleno, porque el hijo perezoso, el hijo que no da fruto, es cuestionado. El israelita que no tenga hijos es como, ¿qué te pasa? O sea, ¿dónde está la inmadurez? ¿Sí? O sea, ¿en qué estás pensando? No, no se está realizando en vos, ¿cierto? Entonces acusaban y miraban mal al estéril. Y al que no diera frutos, era como que no se podía entender. Entonces, sí esperaban el desarrollo pleno, pero esperaban crecer junto a Dios, enseñar al hijo, modelar al hijo para que él mismo fuera adoptando su vida. Eh, en Génesis 2 se muestra cómo Dios le da un lugar para vivir, el paraíso, el trabajo de labrar la tierra y una esposa. En otras palabras, lo establece en la vida para que pueda vivir y tener hijos. Y así él y sus hijos poblen la tierra y gobiernen para que la tierra sea lo que fue creada. Eso era lo que los israelitas vivían con sus hijos. Los formaban, los acompañaban, les daban enseñanza, les daban su heredad para que los hijos pudieran llegar a vivir la plenitud. ¿Cuál era la plenitud? Que se asumieran esa naturaleza de la familia, que asumieran el apellido, que asumieran el clan y fueran productivos para hacer crecer el plan. Es decir, plena realización, pero con un sentido específico, hacer crecer la comunidad. Ser plenos ellos para hacer crecer su comunidad, que era la familia, y así avanza el pueblo. El eje central de eso era la enseñanza de la palabra. Entonces, ¿cuál es la concepción de padre e hijo que está en la palabra? Es de intimidad, es de cercanía, es de autonomía, pero acompañada. Ahí está reflejado lo que es el plan de Dios para nosotros. Esto es lo que acabo de explicar, ¿sí? Qué pena, me estaba disculpando porque hice una presentación poco didáctica, está cargada de texto para que tengan allí luego un repaso. Luego vamos a hacer algo más con este trabajo, con esta enseñanza. ¿Qué estamos viendo entonces del plan de Dios y del sueño de Dios para el ser humano? Lo estamos viendo reflejado en su enseñanza sobre Adán. ¿Cuál fue la invitación que le dio a Adán? Entonces, allí en la historia de Adán se notan dos cosas que son trascendentales, hermanos. Y mejor dicho, es una cachetadita, despierte y diga, aquí hay algo importante. Ser hijos significa que Dios nos da una naturaleza. El Señor nos quiere que nosotros nos creó a imagen y semejanza. La imagen es que tenemos la misma genética, el mismo ADN de Dios. ¿Qué tal? ¿Normal? No, no es normal. ¿Cómo así?
¿Qué era? ¿Sí? O sea, una vaca no es como tú. ¿Sí? Una montaña grande, bella. Usted, usted es más. Porque en cada uno de nosotros hay un rasgo profundo que fue un pedacito que Dios puso en cada uno de nosotros, que es una característica que viene de Él. No está en los demás seres de la naturaleza, únicamente en aquel que nombró hijo. A todo lo demás lo creó, lo echó en una bolsa y lo puso para que usted se siente y usted lo administre. Y a usted y a cada uno de nosotros, Dios nos puso en un lugar y nos dijo, tú eres hijo. ¿Qué significa hijo? Que compartió su naturaleza en nosotros. ¿Qué rasgos tiene el ser humano que comparta con Dios? La capacidad de amar, muy bien. ¿Qué más? Conciencia. La capacidad de ser conscientes de sí mismos y de sus actos. Dar vida. Dar vida, compartir vida. Muy bien. Ser responsable. Ser responsable. O sea, potente. O sea, capaz de hacer. La vaca, ¿qué puede hacer? El mico es bonito, divertido, hace monachas y para él mismo construye cosas. Escasamente maneja uno que otra herramienta, pero no con una finalidad trascendente. ¿Sí? No piensa, no filosofa sobre su vida o sobre el sentido de la vida. No, los animalitos se restringen a su hábitat, están atados por el tiempo y por el espacio. Es decir, ¿qué animal está regado por todo el mundo? ¿Sí? No, los animales solamente tienen un hábitat y de su hábitat, que son unas condiciones de vida, se adaptan allí y no se mueven porque se mueren. El ser humano generó creatividad, capacidad de inteligencia. ¿Los animales son inteligentes? Sí, claro. ¿Sí? No en el grado que el ser humano. Es decir, en nosotros hay unos rasgos potentes, pero resulta que eso no nos hace hijos. Eso es parte de lo que nos hace hijos. Hay que ser semejanza. La semejanza cuando nacemos no está hecha. Cuando nacemos, somos imagen. Sí, es decir, tenemos unos rasgos en nosotros. Pero la semejanza es tener un rol y una responsabilidad de comportarse como el Padre. Es tomar la decisión y decir, a ver, o le doy la espalda o acepto su enseñanza. Acepto su compañía y su llamada, o yo digo no y hago lo que yo quiero. Allí tomo una decisión de ser como mi naturaleza es o diferente de mi naturaleza. Responderle a Dios que sí o responderle a Dios que no. Santo Tomás de Aquino dijo, es que el ser humano tiene esencia, pero tiene acto de ser, como raro, ¿no es cierto? Pero en filosofía eso fue una cosa importantísima. Es decir, claro, somos seres humanos porque nosotros tenemos una dignidad única, ¿sí? Somos irreemplazables. Pero espérate, no está acabado de hacer. ¿Qué es lo que va a hacer usted con su vida? Lo que usted haga con su vida es crucial. Por eso dice la palabra, delante de ti pongo dos caminos, la vida o la muerte. Y tú tomas la decisión. ¿Y Adán qué decisión tomó? Pues Adán tomó la decisión equivocada y entonces por eso hizo un gran desorden, ¿cierto? Dios hizo a Adán importando a la raza humana para que fuera como él, para que fuera su hijo, para que gobernara la creación, para que fuera representante de Dios, mandando, administrando, dirigiendo. Hay una tendencia filosófica que protesta esa hegemonía humana, que dice, no, los humanos somos como un virus que le dio al planeta, lo está matando. ¿Sí? No, es una parte de una idea correcta, es decir, sí estamos haciendo una administración, pero mal administrada. Ese no era el plan de Dios, sí era que gobernáramos, pero para ser representante y tratar a la naturaleza como Dios la trató. Adán se equivocó y entonces a la porra la imagen y a la porra la semejanza. En Génesis 3 vemos cómo el ser humano falló y rechazó ese plan de Dios de vivir como su hijo, de vivir en unidad con el Señor, de caminar con Él, y entonces al tomar esta decisión se arruina la naturaleza del ser humano. Y ahora no nos comportamos como Dios desea.
hacer lo que Dios quiere de nosotros, hacer lo que es bueno, para el ser humano es imposible. Y entonces usted dirá, ay, pero tan negativo, pero yo soy una buena persona, o sea, yo trato de hacer el bien. Bueno, les felicito. ¿Sí? Aún en los que están alejados de Dios, aún en ellos Dios pone gracia. Aún en los ateos, aún en los que reniegan de Dios, Dios es bondadoso y comparte gracias. Pero tenemos que partir de un hecho, y es que el ser humano necesita de Dios. El ser humano tiene potencias, es que hemos sido creados a imagen y semejanza, entonces somos como dioses, dice el Salmo. Claro, esta potencia del intelecto es por encima de la naturaleza, ¿cierto? Pero esta potencia necesita de la acción de Dios porque si no se pierde. Entonces vemos grandes eruditos y grandes científicos y grandes sabios yendo en contra de su naturaleza como estas ideas de el apoyo a la eutanasia, por ejemplo, es una idea pues muy lógica, sí, o sea, lógicamente es correcta. O sea, nos sale muy caro. A ver, Carlos enfermo. Y entonces, atenderlo a él cuesta los medicamentos de todos los demás. ¿Pagamos esos medicamentos o más bien pues lo dejamos un buen morir, lo acompañamos hasta le ayudamos con la patadita de la buena suerte y ustedes tienen sus medicamentos? ¿Qué opino? ¿Cierto? Que se sacrifique el individuo por todo. Pero resulta que en la ley de Dios dice, no, Señor, porque en cada uno de nosotros hay una dignidad tal que no se puede sacrificar a uno por los demás. ¿Sí? Ese es el error. Esos errores de la mentalidad humana es lo que Jesucristo viene y él mismo se ofrece. No le toman la vida. Jesús mismo se da para la restauración de cada uno de nosotros, porque cada uno es tremendamente digno. Cuando el ser humano esto es de un libro bacanísimo, se lo recomiendo. Aquí hay una enseñanza, el link a una enseñanza que me gustaría que vieran. No alcancé a hacer el chat del curso, voy a tratar de hacerlo. Y subo un abstract del libro. El libro se llama Dioses Rotos, los deseos del corazón humano. Buenísimo, buenísimo. Dios sembró en nosotros unos deseos fundamentales que nos guían hacia Él. Pero cuando nosotros pecamos se desvirtuaron y se convirtieron en lo contrario. Por eso el ser humano, sin la acción del Espíritu Santo, no podemos volver a orientarnos adecuadamente. Necesitamos la acción del Espíritu Santo para verdaderamente poder llegar a ser buenos. Aquí es donde radica el problema de la voluntad del ser humano. Se despicorró. Entonces la voluntad se enfermó. Por sí solo lleva al error, porque ha perdido su naturaleza, su imagen, la referencia, la dirección hacia donde tenía que ir. Se perdió. Por el Espíritu Santo puede volver otra vez a reconciliarse. Por eso el ser humano de por sí solito, sin la acción de Dios, se desborra. Hay un libro que se llama Vale 34.000 pesos en Amazon en Kindle. Muy chévere. Yo lo tengo si cualquier cosa alguien lo necesita. Para trabajo con los jóvenes es muy chévere. El autor es Gregory Hopkins. Ahí está. Dios se roto los 7 anhelos del corazón humano. Entonces, el problema es que lo que deseamos nos lleva al desorden. Pero si sanamos nuestro deseo, podremos encontrarnos con la voluntad de Dios. Entonces, Adán fue el primer hombre y en él Dios puso un deseo, vivir unidos para que él se fuera creciendo y adoptar a la naturaleza del Padre para representarlo y continuar su obra. Ese es el plan de Dios. Pero cuando Adán rompe esto, entonces fue necesario que viniera Jesucristo. Y cuando Jesucristo obedece a pesar de la cruz, cuando se echa encima todas las culpas y se portó como el más bajo de todos los villanos, aún sin haber cometido culpa, él asume toda esta condición corrupta, la eleva al Padre y con su sangre la limpia. Y ahí vivimos entonces la restauración y entonces ahí comienza de nuevo la humanidad. Por eso Él es camino y verdad y vida. Por eso el cristianismo, hermanos, el cristianismo no es la meta. El cristianismo es un método que usa Dios en nosotros para restaurar en nosotros
esa naturaleza, ese carácter divino. Necesitamos ser transformados. La meta no es llegar aquí, la meta no es hacer parte del equipo, la meta es con el equipo jugar todos los partidos hasta ganar la copa, que es cuando colgamos la toalla, ¿sí? Vivir toda la vida, todas estas batallas y construir. Por eso en el capítulo 1 de Juan dice que a los que creen en Jesús, Él les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Esa frase es un poco enigmática. Él les da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Luego no éramos hijos de Dios, pues, que habíamos sido hechos de imagen y semejanza. Bueno, sí, pero eso lo dañó el pecado original. Cuando el ser humano dijo, yo solito, usted aparte es el Dios que yo por mí mismo soy capaz. Allí rompió la unidad. Es necesario que otra vez nos unamos al ejemplo que está en Cristo. Jesús es la revelación del Padre. El ser humano necesita saber quién es, qué es lo que le da vida, quién es el que debe llegar a ser, debe mirar a Jesucristo. Por eso Él es camino, para que nosotros caminemos hacia Él. Copiemos ese modelo y nos vayamos transformando. Es eso lo que nos libera. Ahí en el papelito está Gálatas 3:25. ¿Quién me envió a leer esa frase? Gálatas 3:25. Más de una vez llegada la fe, ¿sí? Más de una vez llegada la fe, ya no estamos a merced del pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo, de modo que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Pienso yo que el heredero, mientras es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Suele estar a cargo de tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el padre. De igual manera, también nosotros, mientras éramos menores de edad, vivíamos esclavizados a los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos. Y dado que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Pedro. Entonces, a ver, pensemos en un adicto y él sabe que se está lastimando y él ve el dolor de su familia y él ve la pobreza que está generando y él ve sus compañeros y todos avanzan menos él y él achicharrado. ¿Eso no es una cárcel terrible? Es una cárcel, ¿sí? Lo está consumiendo y se está muriendo. Y él sabe, pero no se puede liberar. Está condenado por sus propios deseos. Eso pasó con el ser humano cuando perdió la referencia a la obediencia de Dios. Cuando perdió la unidad con la voluntad de Dios. Hay mucha gente que escucha esa frase de que tenemos que mover a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y dicen, no, ¿cómo es eso? Sí, o sea, es como la negación de la mente. Sí, no, no es la negación de la mente, porque la negación de la mente o la negación de la inteligencia es una alienación. Y el plan de Dios no es la alienación, es la restauración. Es que usted traiga su intelecto, traiga su capacidad de sentir y se acerque a Jesús y conozca la naturaleza, las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo piensa Jesús? ¿Cómo? A ver, ¿se trata de renunciar a la sexualidad? No, converse con Jesús de su sexualidad. ¿Se trata de renunciar a su deseo de tener riqueza? No, no, no. Converse con Jesús sobre el que piensa de la riqueza. Y entonces allí en quien se revela la verdad, entonces podemos otra vez reconciliar nuestros deseos. Dios no busca recortarnos, es decir, quitar los pedacitos de nuestra naturaleza. Dios no busca uniformizarnos, que todos sean igualitos y piensen igualitos. No, los santos no son igualitos. Cada uno es diferente. Lo que Él está buscando es la restauración de nuestra persona. En otras palabras, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la construcción del carácter.
Es decir, de modelar en nosotros unos principios de pensamiento, unos principios de emoción, unos principios de conducta que estén unidos y sigan fielmente a lo que se nos reveló en Dios. Ahí está el camino de los cristianos. Por eso el camino de los cristianos no es quitarse el cerebro, no, antes es enchufarlo y hacer conversaciones profundas con el Señor. No es quitarse el corazón, es traer el corazón y conversar con el que es el verdadero corazón, el verdadero amor, para que el Señor vaya influyendo en nosotros y vaya poniendo en nosotros su figura. Si Cristo no hubiera venido, pues seríamos naturaleza caída, ¿sí? No podríamos entonces ser lo que Dios quiso que fuéramos. Hemos sido redimidos para que podamos tener una relación con Dios como sus hijos e hijas y vivir entonces aquello para lo que fuimos creados. El hecho de seguir la voluntad de Dios, vuelvo e insisto, no es un narcisismo de Dios, sino que es un rasgo de su bondad, es un rasgo de su misericordia. Por la infinita misericordia que nos ha tenido, entonces Él nos plantea una relación, una vida de relación. ¿Cómo funciona nuestra relación con Dios? Nuestra relación con Dios nos permite reflexionar sobre nuestra conducta. Nuestra relación con Dios nos está permitiendo reflexionar con Dios sobre las raíces de nuestro comportamiento, sobre las raíces de nuestra historia. Nos está permitiendo como ir a lo profundo de nosotros y sanar y conversar con Él sobre los sucesos de nuestra vida para ir entendiendo cuál es la huella, cuál es la dirección, qué es lo que... No qué Dios quiso hacer a través de eso, porque eso a veces es una grosería. Se me murió un hijo, no, debe ser el querer de Dios. Ay, no, no. O sea, no significa, es decir, eso es una afrenta para uno cuando está en dolor, que le digan, es que yo tenía que aceptar esta muerte para poder aceptar la verdad, me lo hubieran explicado de otro modo, o sea, qué método tan drástico. No, 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 mucho que sucede en el mundo y mucho que ha sucedido en nuestras historias de vida no es voluntad de Dios. Voluntad de Dios no es que hayan violado a alguien. Si alguien vivió abuso sexual, no era la voluntad de Dios, pues fue voluntad del hombre. Pero ya que vivió esa experiencia, lo que Dios quiere es acercarse a nosotros, hacer una relación con nosotros, de tal manera que podamos restaurarnos de ese hecho, podamos ser libres del dolor y de verdad poder vivir un carácter como Dios ha querido. Veamos esta palabra. Dios no solamente nos ha dado su amor y el ejemplo en Cristo, y en el Espíritu Santo una capacidad de relacionarnos directamente con Él. Nos dio al mismo Espíritu Santo para que viva en nosotros. A nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Para los que están en Cristo Jesús ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión, solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Entonces, como la religión de tanta ley y parámetro que tenían los judíos, no, ese no es el plan de Dios. Dios quiere que vivamos en libertad. Ya lo que para vivir con Dios no tenemos que hacer suplicios, hacer mayor cosa, lo que tenemos que hacer es entregar nuestra vida auténticamente, caminar con el Señor. Sean la palabra que leyó Berito, sean judíos, griegos, tengan las obligaciones de vida que sean. Para todos está esta invitación, ser humanos y perseverar en esa unión con el Señor. Ese es el caminar que Dios quiere con nosotros, pero no quiere que seamos unos bebés para siempre. Dios espera que maduremos. ¿Qué es madurar? Pues que nosotros vayamos asumiendo la autonomía y la responsabilidad. Dios quiere caminar con nosotros, pero que no tengamos que ser siempre dirigidos, porque va a llegar un momento en donde quien te dirige o la comunidad no va a tener respuestas para lo que tú estás viviendo. No, es decir, aquí nos apoyamos los unos a los otros, pero es que también Dios cuenta con la capacidad del discernimiento que nos da cada uno de nosotros. Es decir, Dios quiere que nosotros asumamos, no solamente siempre estar subordinándonos a alguien y estar buscando a alguien para que me diga la respuesta, la verdad, sino que también en la intimidad, que no perdamos esa cohesión con la iglesia, pero también quiere tener una vida íntima con cada uno de nosotros. Su deseo es que demos frutos, que ese ejercicio de la responsabilidad dé frutos. Ya, eso ya lo dije.
Madurar, pues es un... ¿Quién me ayuda a leer Colosenses 3, 9, 10 que está allí? Madurar es un proceso que nos permite ir consolidando esta naturaleza de nosotros. Entonces volvemos al tema de la primera conversión. Entonces la primera conversión uno dice, sí, y entonces uno comienza a venir. Pero ¿cómo están sus finanzas? No, de eso nunca lo he conectado con Dios. ¿Cómo está, no sé, tu relación con tu familia? No, pues ni idea, o sea, no está conectado con mi fe. Es decir, al principio yo oro y uy, yo me siento tan chévere, y es que son tan ricas las alabanzas, pero salgo y peleo y entonces me porto mal y madreo pues manejando. Ah, todavía no ha llegado la transformación a esas áreas de tu vida. Cuando vas caminando, tienes que ir trayendo esas diferentes áreas de tu vida para que también en ellas vaya viviéndose la transformación, ¿sí? La santificación. ¿Qué dice Colosenses? Que me ayuda a leer. Colosenses 3, 9, 10. No os mintáis unos a otros, pues os habéis despojado del hombre viejo con sus obras y os habéis revestido del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su creador. Palabra de Dios. Entonces, para ir asumiendo la imagen de nuestro creador. Veníamos de vivir una vida basada en los valores de la caída, el individualismo, el materialismo, el sensualismo, el hedonismo, pero Dios nos va enseñando que hay otros valores que son mayores, que son más trascendentales, especialmente en la unidad con Él. E ir adoptando esos valores, hay veces uno no entiende lo que Dios dice, y uno dice, pero tan pasado, ¿sí? Porque todavía hay criterios materialistas en mí. Pero cuando yo veo a Jesucristo colgado en la cruz, yo entiendo que Dios todo. Entonces, allí hay un proceso para invitarme a mí a abrirme a dar el todo. Hemos recibido el Espíritu Santo, pero eso no, aún todavía no nos hace ser seres espirituales. Se puede tener espíritu, tener dones, tener carismas, tener don de sanación, de liberación, lo que usted quiera, pero aún así puede vivirse sin conformidad con el Espíritu de Dios. Podemos vivir sin someter nuestra voluntad a lo que Dios plantea y entonces ahí vivimos con nuestras metas. ¿Qué dice en 1 Corintios San Pablo? Bueno, ahí está hablando a los cristianos y le está diciendo, yo les hablo a ustedes como si fueran bebés, porque entre ustedes todavía hay divisiones, porque entre ustedes todavía hay envidias, es decir, todavía están peleando por las cosas naturales, quiere decir que todavía no han comprendido las sobrenaturales. Y esto nos sorprende porque muchas veces llevamos años de caminar cristiano y en ningún momento Dios nos dice, ¿por qué estás peleando? ¿Sí? Y él se descubre uno peleando pues por lo más carnal. En Gálatas nos dice San Pablo, explicó qué es ser un ser espiritual. Los espirituales entonces viven los frutos, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio. Ahí hay una síntesis. Obviamente les digo que los frutos de la vida cristiana del espíritu pues son mayores que estos. ¿Qué Dios quiere que tengamos esos rasgos de carácter? Hombre, para que cuando lleguen las situaciones de la vida, la abundancia o la escasez, la enfermedad o la salud, la plenitud o la adversidad, para que cuando lleguen esas cosas no peleemos el codo. Para eso quiere que estas virtudes en nosotros estén, para que cuando estemos en la paila ahí tostándonos, no se nos quiebre el corazón. La vida cristiana no promete una vida fantasiosa de no tener dolor, de no tener sufrimiento. No, el sufrimiento está implicado en desarrollar una vida. ¿Usted quiere progresar? Pues hermano, le va a tocar poner su vida, su tiempo, su esfuerzo, su sangre, sus lágrimas. Gratis no va a ser. O sea, lo bueno nunca es gratis. Hay que pagar un precio para el desarrollo. En esa situación, pues nos quebramos y nos duele. Pero es que las situaciones se vuelven más dolorosas porque estamos en un mundo en donde se vive la violencia, la adversidad, la mentira, el robo, y tarde o temprano tú vas a sufrir eso. Tarde o temprano, entonces, ¿sabes qué? Refugiémonos en la iglesia porque allá como todos son buenos, como todos son santos, entonces ahí no voy a sufrir.
¿cierto? Como todos en la iglesia se portan re bien, no. Tu esposo, tu esposa en algún momento te va a quebrar el corazón. Y allí será el momento en donde vos tengas como Cristo te ofrecer tu dolor, tu sufrimiento, para decir, mira, te equivocas y te voy a ayudar a restaurar. Porque ese es el plan de Dios, ayudarnos a santificarnos y a salvarnos los unos a los otros. De ahí la importancia de amar incluso en el dolor y en el sufrimiento. Obviamente en la alegría también, por supuesto, pero es que uno se quiebra en la tristeza usualmente. Aunque también hay momentos en donde ustedes han escuchado a la gente que gana la lotería y destruye su vida. Bueno, hay veces también en la plenitud se nos desconecta el espíritu y es una tristeza. Los frutos del espíritu entonces son rasgos de carácter. O sea, están hablando de nosotros. Es tan espiritual, se tiene que volver persona, se tiene que volver en la vida cotidiana. Los frutos de la acción de Dios se tienen que notar en lo que vivimos en la casa, que es donde creo que es más difícil. Porque a veces uno está cansado, uno dice, pues pucha, yo me di tanto, ya me he entregado tanto, merezco un domingo de descanso. Y te dicen, no, hay que ir a mirar la finca. Entonces, pues, ¿cómo es esto? ¿Cierto? Pero si no es allí y no se responde con caridad allí, pues entonces te vuelve el punto de quiebre. ¿Sí? Es en la relación de matrimonio que es donde por Dios a veces pasamos, cuántas veces crucificamos a Alicia, no, pero Dios nos da esa gracia para que allí es donde tenemos que dar los frutos. Si allí es donde se dan los frutos, entonces esos matrimonios son santos y están salvados. Vamos a hablar de 5 principios y ya con esto voy a cerrar rápidamente. 5 principios del crecimiento espiritual. Principio de la nueva vida. Significa que nosotros estamos en una transformación, que es Dios el que se está metiendo en nosotros. Juan Pablo II dice, es que hay que meterle espíritu a ese cuerpo, hay que meterle espíritu al desarrollo de esta vida. Esa es la vida cristiana. Ir viviendo y en cada uno de los episodios de la vida ir metiendo el Espíritu Santo y entonces ahí podemos llegar a tener verdaderamente un nuevo nacimiento a la vida y a la naturaleza de Dios. No lo van a alargar porque es explicación de lo que ya estoy diciendo, ¿no? Ya estoy en la síntesis. Principio de comunión. Entonces, en la comunión, recuerden que nosotros, Dios sembró. Y cuando estemos bien perdidos, hay que decirle a Dios, acuérdate, Señor, que me pusiste esto, auxilio. ¿Sí? Porque luego hay que practicar. ¿Sí? O sea, Dios puso en nosotros un ADN, pero que se ejercita y se crece en las acciones de Dios, en la oración, en la vida de caminar. Esta palabra el Señor nos la reveló para la meditación de esta semana. Así todos nosotros que con el rostro descubierto, es decir, ya en la unión con Dios, en desnudos delante de Dios, es decir, ya nos hemos entregado a Dios y estamos en el proceso de entregarnos, entonces el Señor va derramando en nosotros su gloria y nosotros reflejando su presencia. Ese es el deseo de nosotros. Hermanos, ¿está pasando? ¿En la vida de ustedes está pasando? Que ustedes van desnudándose delante del Señor, entonces su luz penetra y ustedes se van transformando y entonces ahí está los demás viendo el brillo de lo que Dios hace en una persona. Uy, Dios nos dé la gracia. Por eso es que quiero que ahora hagamos oración y pidámosle al Señor. La palabra, la oración, los sacramentos, pues son caminos para llegar a Él. El principio de sabiduría. El que quiera saber vivir, pues que pida la sabiduría de Dios. ¿Alguien quiere saber manejar bien su sexualidad, su finanzas, sus relaciones interpersonales, su proyecto de vida? Pues tiene que acudir al Espíritu Santo para que lo diga. Si alguien quiere sabiduría, pues que la pida. Dios se la va a dar. El principio del entrenamiento del hijo. Entonces, Dios en la vida práctica va a estar entrenándote, permitiendo situaciones que desarrollen en ti la virtud. Y además de eso va a poner la gracia, la acción del Espíritu Santo para que en ti tú puedas adoptar ese carácter, es decir, comportarte, escoger comportarte como Dios ha querido. Para eso, Dios obra en nosotros por la oración, pero también Dios nos permite hacer parte de un pueblo que nos enseñe. El principio del crecimiento espiritual.
el bebé cuando nace y cuando tiene que crecer, tiene una forma de aprendizaje, y esto es propio del ser humano, el aprendizaje vicario se llama. Entonces el bebé nos observa y entonces imita. Y uno se ríe hay veces porque el niño imita comportamientos de los papás y uno está lindo. ¿Sí? No, él está haciendo algo que es lógico, copia. Bueno, nosotros tenemos que imitar ¿a quién? A Cristo, ¿sí? Entonces dice San Pablo, miren a Cristo que estando en medio de los suplicios no se puso a maldecir y a madrear, pues, no, antes más bien ofreció sus dolores al Padre por nosotros y se sometió en obediencia a un deseo de Dios de salvación para nosotros. Imitarlo es buscar hacer lo que Dios quiere. Para eso tenemos que acudir a la revelación de Él en la iglesia, en la palabra. Incluso dice San Pablo, imítenme a mí que yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces también nos dio el ejemplo de los santos. Aquí en el pueblo hay santos, ¿sí? Ahí están sentados unos santos que uno dice, ve, también que hace esto, y entonces también entre nosotros podemos tener esa admiración y ese acercarnos. Bueno, hasta aquí este tema. Entonces, ¿cuál va a llamar la enseñanza? La imagen de La imagen de Dios.